¿Por qué los carros, por qué los vehículos particulares, los vehículos de carga que tienen más de 10 años pagan los platos rotos, si usted lo quiere ver de esa manera, alcalde, y las motocicletas no? ¿Por qué unos sí y otros no, si aquí se trata de contribuir todos a mejorar la calidad del aire en Bogotá? Bueno, hay unas reglas que están establecidas, digamos, en la normatividad que indican que lo primero que hay que restringir en términos de movilidad, digamos, de fuentes móviles, cuando hay una alerta como estas, es la carga. Eso sí está reglado. Y además porque es la que más, en cierta forma, en promedio, pues contaminación genera en términos de lo que estamos en este momento vigilando, que es el PM10. Entonces, esa es la razón por la cual se toma la medida. Ustedes saben que previo a esta medida ya había una restricción de carga para vehículos de más de 20 años. Lo que se hace entonces es aumentar la medida, ser más restrictivos en medio de la situación. Yo espero poderla levantar más rápidamente. Y el componente de motos, según me ha informado la Secretaría de Ambiente, sí, efectivamente es parte de las fuentes móviles de contaminación, pero no en la misma proporción que la carga. Entonces, esa es la razón básicamente, e inclusive no en la misma proporción que los vehículos particulares. Entonces, eso es lo que lleva a que esa sea la prioridad. Es el criterio, básicamente. Yo les puedo compartir un poco el decreto y el sustento del decreto. Alcalde, que indica ¿hasta cuándo cree usted que hay pico y placa y estas restricciones los sábados? ¿Es temporal o usted cree que eso se va a quedar definitivamente en Bogotá? No, Néstor, pues yo le confieso que mi esperanza, pero no debería decirlo de pronto en sus micrófonos, es poder levantar esa medida esta semana. Esa es mi esperanza, pero eso depende de la evolución de la calidad del aire. No, digo, como en Colombia nosotros armamos el mito de que las medidas temporales se vuelven definitivas, sí. Esta no. Yo entiendo, la gente me lo ha dicho. No hay nada más permanente que una medida temporal. Eso le dicen a uno siempre. Y la verdad es que tienen razón porque muchas veces ha sido así. Pero no, en este caso no tenemos la intención de dejar esa medida, sino poderla levantar inmediatamente, la calidad del aire lo permite. Vale, esa me parece una buena noticia. La última pregunta, Paola, para el alcalde Galán. Una última pregunta, alcalde, a propósito de medidas. ¿Qué van a hacer ustedes para que esta tierra muy, muy seca, como dice usted, que dejan esos más de 100 incendios que clasifican como forestales, para que allí no se vayan ahora a hacer asentamientos y levantar construcciones ilegales? ¿Quién va a estar vigilando que ahora no se llene de gente esta parte, que son además, pues, buena parte reservas de los cerros orientales? Bueno, a ver, sí, tenemos que hacer una vigilancia. Ahora, en los cerros, yo no veo tan fácil que eso ocurra en el caso de los dos incendios de los cerros, porque pues el terreno realmente es un terreno particularmente difícil. Inclusive, yo les cuento que el domingo tuvimos un bombero que se cayó, porque eso es realmente precipicio en varias zonas del incendio. Entonces ahí es difícil que eso ocurra, pero de todas maneras tenemos que hacer una vigilancia, porque además tenemos que entrar en modo, Paola, restauración, empezar a ver cómo iniciamos un proceso de restauración. Eso toma pues un tiempo, porque lo primero que hay que hacer es que bomberos haga un barrido periódico estos días para garantizar que no hay puntos calientes. Luego se hace una remoción de ciertos pues elementos que quedan allí. Tenemos que hacer unas brigadas de recolección de basura en los cerros. Los cerros infortunadamente están llenos de basura, increíblemente. Y tercero, tenemos que iniciar un proceso de vigilancia para que las especies no nativas, foráneas, tipo pino, no rebroten en estas zonas, que ese es un problema. Tenemos que ver cómo controlamos eso y podemos empezar a sembrar nuevamente, según me informa la Secretaría de Ambiente. Obviamente esto es coordinado por la CAR, porque esto es una zona de jurisdicción de la CAR, los cerros orientales. Alrededor de dentro de 6 meses más o menos tenemos que esperar. Entonces vamos a hacer un plan de vigilancia de estos elementos. Me preocupa un poco más otras zonas, por ejemplo, Sumapaz, repito, zonas de Usme, donde puede haber Ciudad Bolívar, donde puede haber puntos que sí busquen efectivamente hacer asentamientos, y ahí tenemos que trabajar con la policía para vigilar que eso no ocurra, y vamos a trabajar con una fuerza especial de la policía que está dedicada precisamente a atacar esto. ¿El eucalipto es no nativo de Bogotá? Pues en estas zonas no es nativo. Eso se sembró eucalipto y pino. Yo no tengo claro, el siglo pasado básicamente aquí sembraron, digamos, esto, y esto afecta mucho. Eso primero seca mucho los suelos. Lo que les decía, yo les puedo mandar ahorita una imagen que grabé el otro día impactante allá en el Cerro del Cable, donde un bombero me decía, mire, meto más o menos 70 centímetros de mi brazo, 80 centímetros, y no toco el fondo. Está lleno de acícula de pino y eso está reseco. Entonces prender eso es como prender, digamos, gasolina, básicamente. Es increíble.
Entonces, pues en eso tenemos que trabajar, porque eso tenemos los cerros llenos de eso, infortunadamente. Pues de una vez un poquito de clase de botánica. Alcalde, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio. Muchas gracias a ustedes siempre. Gracias a usted por la dedicación. Es el alcalde Carlos Fernando Galán, esta mañana en Blue Radio. El difícil panorama en materia de orden público que ocurrió en las últimas 24 horas representa una certera radiografía de las profundas dificultades que afronta la paz total. El ELN mantiene su posición inmodificable de no querer entregar las armas al final del proceso de paz, en medio de las dudas sobre si continúa o no en un cese del fuego bilateral y con una creciente presión de la comunidad internacional y también de todo el país para que cese la abominable práctica del secuestro, que de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa habría cometido en 44 oportunidades en el año 2023. A propósito, mientras en la mesa de negociaciones en Cuba, el gobierno y el ELN intentan llegar a un acuerdo para prorrogar por 6 meses el cese del fuego bilateral, crecen las dudas sobre si ese grupo guerrillero, el ELN, fue el responsable del secuestro de Sócrates Curí, tío de la gobernadora del departamento de Chocó. Los bomberos de Colombia están convocando para las próximas horas a un sirenazo. Será su manera de protestar por la falta de apoyo del gobierno, por la falta de recursos y por los cambios en la dirección nacional. Van 4 directores de bomberos en este gobierno. El paro está citado para mañana miércoles. Comienza a las 9 de la mañana. Le responde a ellos, a los bomberos, el ministro Velasco, que es el jefe, el ministro del Interior, de quien dependen, diciendo que ese paro está convocado por chismes de oficina, aunque reconoce que sí cambiaron al director de los bomberos, pero niega que sea por razones políticas. Al saliente capitán no lo dejaron entrar a un puesto de mando unificado. En febrero del año pasado había sido Sura y a punto de empezar febrero de 2024 es la EPS Salud Total la que está siendo víctima de un ataque cibernético. El ataque todavía no se le atribuye a ningún grupo, no sabemos quién lo hizo, aunque la EPS Salud Total repite una y otra vez que la información de los pacientes, que hay que recordar es confidencial y de máxima reserva por tratarse de historias clínicas, está asegurada. Por ahora, si usted es paciente de Salud Total, como todavía no sabemos cuánto durará este ataque cibernético, la EPS ha creado un plan de contingencia con una línea telefónica de atención de 24 horas para que a través de ella se hagan, eso sí, los trámites más urgentes, 018-114-524, y también en los centros de salud donde estarán trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde, incluso resolviendo esos trámites que muchos pacientes están acostumbrados a realizar a través de Internet o de las líneas habilitadas por la EPS que hoy son víctimas de este ataque. Incendios, fuegos, sequías, heladas y ahora también entonces riesgo de crisis de agua. Alerta que lanzó en las últimas horas un reporte de la Unidad de Gestión de Riesgo donde se establece que efectivamente 11 departamentos del país están en riesgo por desabastecimiento de agua. Entre ellos Boyacá, Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Casanare, Huila, Atlántico, Cesar y La Guajira. Este último con 15 municipios en alerta roja por falta de lluvia. En tanto que en Antioquia 500,000 de personas están asustadas por el riesgo de escasez de agua, principalmente una decena de municipios del suroeste, del oriente y del Urabá. Uradio.com 8 de la mañana, 12 minutos. Felipe, me escriben algunos bogotanos, me voy a incluir aquí, que no sabíamos que el pino y el eucalipto, los bogotanos hemos crecido, Felipe, viendo pinos y eucalipto toda la vida, que no eran especies nativas en Bogotá. Mejor dicho, que son exóticas, quiere decir que son importadas, ¿no? Exactamente, que vienen de otras latitudes. ¿Usted tenía claro que el eucalipto y el pino no son nuestros? Ese cuento se lo oí hace más de 30 años, 40 años a mi abuelo materno, que tenía esa obsesión. Decía, yo no sé en qué momento se dedicaron a sembrar pinos y eucaliptos que no son nativos, por un lado, y que son altamente inflamables, por otro,
y que además consumen agua porque las raíces son muy, 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 muy profundas. Entonces, en algún momento, yo no sé cuándo, si a finales del siglo XIX, tal vez principios del siglo XX. ¿El eucalipto de dónde es, María Consuelo? El eucalipto es originario de Australia. De hecho, cuando uno ve... Le pregunto, perdón, voy a aclarar, Felipe, ¿por qué le pregunto a María Consuelo? María Consuelo pues fue lo tengo claro. Directora del Jardín Botánico de Bogotá. Claro. No, y mucha de la flora que hay en los cerros, en los parques de Bogotá, es flora exótica. Los eucaliptos vinieron de Australia, los pinos vinieron de Norteamérica, en muchos casos, además con fines maderables. Son árboles que aquí, por ser trópico, crecen muy rápido, crecen más rápido que en sus hábitats originales, y entonces los trajeron para hacer explotación maderable. Y desafortunadamente se sembraron ahí en los cerros, como ustedes los decían, son inflamables. Hay una especie también, que no sé si ustedes ven cuando pasan por la circunvalar, que tiene una flor amarilla que es hasta muy bonita, que se llama el retamo espinoso. Ese retamo es como si uno echara fuegos pirotécnicos, o sea, que se prende fácil. Facilísimo. Es una zarza amarilla que se trajo también a Colombia. Los jurapanes son originales de la China. No me diga. Los jurapanes tampoco son especies nativas. Y el problema de las especies que efectivamente generan un problema en el suelo es que lo pueden resecar mucho por esa absorción de agua, pero además los eucaliptos, por ejemplo, cuando ya están demasiado altos, que han crecido demasiado, se caen con los rayos, entonces caen en la mitad de las calles y han generado muertes en la ciudad. Néstor, o sea, que aquí hay una oportunidad. Lo más grave de todo lo acaba de decir el alcalde. Lo que acaba de decir el alcalde es que hay una oportunidad, es decir, en medio de esta desgracia, que es que tantas hectáreas se quemen, hay una oportunidad 55 que cuando hectáreas, se padres, vuelva, van en los cerros orientales, eso es una tragedia descomunal. Eso es una desgracia, pero hay que resembrar, y hay que resembrar teniendo claro que hay que buscar especies nativas. Hay que reemplazarlos y hacer el esfuerzo por dejar alisos, a un lado todo lo exótico. Yo le digo, padre, entre paréntesis, Felipe, no veo nada más bonito que un eucalipto. Ver el bosque, ver las montañas orientales de Bogotá con el verde natural, pues del bosque, más el azul del eucalipto. Y es como un gris azulado. El problema es que no es nuestro. Pero no me importa que no sea nuestro. Y hace mucho daño al ecosistema. Ya es adoptado. No, que es frágil. Hay que, supongo, y le hace mucho daño también le hace daño al ecosistema, Néstor, como dice el padre. Lo que hay es que entresembrar. Y evita que las especies nativas se desarrollen. Claro. Es que, por ejemplo, si usted ve donde hay pino, cae toda esta hojita del pino, que es lo que decía el alcalde, que se quema rápidamente, pero ahí no crece nada más. Eso realmente mata el suelo, lo acidifica e impide que las especies nativas, los arrayanes, la mano de oso, el cucharo, crezcan ahí. Pero Néstor, mire, esta tarea, ahorita nos lo menciona el alcalde, esto es de la CAR, y la CAR no es la más eficiente para hacer operaciones de reforestación de esta envergadura. Pues estamos y tiene 6 meses de preparación, o sea, de verdad, sobre eso hay que estar monitoreando permanentemente, porque son 6 meses para que el suelo quede otra vez en condiciones para poder hacer la siembra. Ojalá logren conseguir suficientes árboles jóvenes y no tener que sembrar pequeños árboles que les queda muy difícil crecer en condiciones tan adversas, porque realmente, pues digamos, la montaña y todo el ecosistema de Bogotá, aves, las mismas condiciones para la generación de lluvia, etcétera, dependen de Felipe, la fauna y de la flora de ese cerro. Quiz cortesía de los oyentes. ¿Usted conoce el raque? No. ¿Conoce el garrocho? Sí, no. Son árboles nativos. ¿Conoce el tuno? Tampoco. ¿Conoce el arrayán? Claro. El arrayán sí. ¿El espino? No sabrías. ¿El mano de oso? Ese es divino. Hay un pino que sí es colombiano, que es el único pino colombiano que existe, es el pino romerón, que es un pino hermoso, además que está, cuando vayan por la circunvalar, está sembrado en la mitad, en el separador. Vale. Pinos romerones sembrados por el Jardín Botánico. Pero insisto, en medio de esta desgracia hay una oportunidad, y es resembrar árboles nativos que nos permitan recuperar rápidamente ese terreno. Ese es el ojalá. Sí, y es lo que... Ojalá. Es la lección. Y en el ojalá... Trato de encontrar lo bueno siempre. Sí.
Pues sí, pero ver el vaso medio lleno, padre, pero de todas maneras ojalá huelan tan rico como el pino o como el eucalipto, es que eso es parte del paseo y del paisaje, no solamente que son lindos, se ven lindos, no sabíamos que eran tan malos para el medio ambiente ni tan invasores, pero el olor de esos árboles, María Consuelo, es absolutamente delicioso, yo no sé con qué se pueda reemplazar eso. Sí, bueno, es que huele, a eso es a lo que huelen los cerros orientales de Bogotá. Usted, Paola, que vivió en Bogotá, ¿conoce los tunos? Los tunos. ¿Conoce el alma negra? No, me va a rajar. Yo lo mío sí no es la botánica. ¿El cedro? El sangregado. Creo que sí. Maderable también, ¿no? Muy bueno para hacer cosas de madera y muebles. Muy lento el crecimiento, pero muy bello. Por ahí derecho un poquito de clase de botánica. Estos son los cerros que se nos están quemando, padre, y esto es lo que estamos perdiendo. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. A esta hora, cotización del dólar, noticia económica del momento. Víctor. Estamos subiendo 15 pesos en la cotización del dólar en estos primeros minutos. Llega a 3.933 pesos, máximo de la jornada 3.938. En el mundo cae frente a las principales monedas 0,16%. En información sobre los mercados, arranca hoy la reunión de 2 días de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Néstor, y aunque los analistas esperan que las tasas de interés permanezcan estables, serán importantes las pistas que envíe este Banco Central sobre cómo sería la reducción en sus intereses durante este año. Algo muy importante para el crecimiento económico mundial, los mercados y para el dólar. Hablemos de créditos para personas naturales. Desde este jueves vuelve a caer la tasa de usura en Colombia. Esto es importante para quienes usan con frecuencia su tarjeta de crédito principalmente. A partir del jueves la tasa de usura cae un poquito, pero baja desde 34,98 hasta 34,97% efectivo anual. Aunque esto hay que mirarlo un poco más de largo plazo, porque la tasa de usura está completando ya 10 meses consecutivos cayendo desde el pico del 47% hasta este 34,97%. Está regresando a niveles de agosto del año 2022. En estos 10 meses la tasa de usura ha caído más de 12 puntos porcentuales, pero aún sigue estando altica frente a los momentos previos a la disparada de la inflación, para que de todas formas tengan precaución las personas y hagan un uso responsable de su tarjeta de crédito. Hay una noticia, atención, de última hora, 8:20 minutos. Acaba de ser puesto en libertad don Sócrates Curi Perea, que es el tío de la gobernadora de Chocó, secuestrado ayer aparentemente por el ELN. Ana María Celis. Néstor, buenos días. Pues mire, la policía confirma que el exdiputado Sócrates Curi Perea, quien fue secuestrado ayer en la mañana saliendo de su finca en el Chocó, fue liberado. Según la policía, llegó solo y está en revisión médica en el municipio de Tadó, en el Chocó. Sócrates Curi Perea es tío de la gobernadora de este departamento, Nubia Córdoba, y ayer en la mañana precisamente la gobernación del Chocó expresó su total rechazo ante este secuestro y en un comunicado condenaron el acto. Según información preliminar, el tío de la gobernadora salía de su finca cuando hombres armados lo interceptaron y se lo llevaron. Por eso se desplegó un operativo por parte del Gaula Militar y Gaula de la Policía en la vía entre Tadó y el corregimiento del Tapón en este municipio. El ejército está verificando quién lo tenía y bajo qué condiciones fue dejado en libertad. Estás escuchando Blue Radio. Incendios, fuegos, sequías, heladas y ahora también entonces riesgo de crisis de agua. Alerta que lanzó en las últimas horas un reporte de la Unidad de Gestión de Riesgo donde se establece que efectivamente 11 departamentos del país están en riesgo por desabastecimiento de agua. Entre ellos Boyacá, Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Casanare, Huila, Atlántico, Cesar y La Guajira. Este último con 15 municipios en alerta roja por falta de lluvia. En tanto que en Antioquia 500,000 de personas están asustadas por el riesgo de escasez de agua. Sin miedo, valiente como ha sido siempre, María Corina Machado anuncia que seguirá al frente de su candidatura presidencial a pesar de los intentos del régimen de Maduro de inhabilitarla como candidata. La presión esta mañana la ejerce nuevamente Estados Unidos, que está pinchando ahí la herida sobre el tema del oro y del petróleo. Primero vamos a Caracas, las novedades, las declaraciones de María Corina. Santiago Martínez. Sí, Néstor, mire, acá en Venezuela hay presidenciales cada 6 años, es decir, 2024 este año, 2030 y 2036. Y en ninguna de esas, en teoría, acatando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, María Corina Machado podría aspirar. Sin embargo, eso parece no importarle mucho a ella, que insiste en seguir adelante y mantener firme su decisión de inscribirse, eso sí, sin revelar sus estrategias en el corto y mediano plazo.
caso. Y es que acompañada de buena parte de la oposición y en la calle, pues dejó claro que abandonar su aspiración no está entre sus opciones, a pesar de reconocer o de saber que podrían venir ataques en su contra o hacia quienes la apoyan. De hecho, recordemos que ya tiene a 3 jefes de campaña detenidos desde hace más de una semana. Y en sí, sobre su inhabilitación, insistió que más allá de violar lo firmado en Barbados, esa decisión demostraría la delincuencia que habría en el sistema judicial venezolano, aunque igual espera apoyo de la comunidad internacional y les hizo este llamado. Tienen que detener las acciones del candidato represor Nicolás Maduro, que recurre al terror porque tiene miedo a medirse conmigo. Y emitieron una decisión que no se puede llamar sentencia. Esto se llama delincuencia judicial. Sobre la comunidad internacional se le preguntó por los apoyos que ha recibido y lo que piensa de los que aún no lo han dado su apoyo. Por ejemplo, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a lo que ella solamente respondió que espera que eso ocurra en los próximos días sin querer polemizar en ese punto en particular. María Corina, además, Néstor adelantó que seguirá recorriendo el país, descartando por ahora protestas y manifestaciones como ocurrió en el pasado con la oposición, pero sí que la organización de base sería lo más importante. Esto a la par de mantener vigente las negociaciones con el gobierno de Maduro, pero diferente a cómo ha venido hasta ahora. Yo tengo clarísimo que Nicolás Maduro y su régimen están decididos a hacer lo que sea para impedir mi candidatura a las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidato. Entre tanto, en la acera del frente, Néstor, como esto es una pelea entre dos bandos, entre dos bandas, entre dos sectores políticos, pues con amenazas responde el gobierno venezolano a la posibilidad de que se revierta el alivio de sanciones que tomó Estados Unidos el pasado mes de octubre y que tiene una vigencia de 6 meses hasta marzo de este año. Una advertencia del gobierno norteamericano a raíz de impedir que María Corina Machado pues sea la candidata presidencial. La vocería con la respuesta recayó en Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y además jefe negociador del chavismo. A estas alturas ya deberían saber que no vamos a aceptar ningún tipo de presión, ningún tipo de injerencia. Y nosotros estamos muy atentos a las acciones que tomen en los próximos días que puedan ser consideradas agresivas. Nuestra respuesta será serena, recíproca y enérgica. A Rodríguez también se le preguntó, se le consultó a Néstor sobre María Corina Machado, si sería posible insistir en el Tribunal Supremo de Justicia con esa inhabilitación, y dijo que eso ya es materia juzgada, mismas palabras que también dijo Nicolás Maduro anoche. Ahora, sorprendentemente, algo que sí coinciden ambas tendencias es en seguir sentados en la mesa de negociación con la mediación de Noruega y que se instale en los próximos días lo que se ha llamado mecanismo de verificación de los acuerdos. Néstor. Santiago, 8 de la mañana, 25 minutos, y esta mañana Venezuela es el gran debate, es el tema del debate entre republicanos y demócratas. Le están pidiendo al presidente Biden que restablezca todas las sanciones. Él amenaza solamente con el tema del oro. El petróleo sería para abril en caso de que Maduro incumpla todos los acuerdos para tener unas elecciones libres este año, los acuerdos de Barbados. Desde Washington, Juan Camilo. Y la posición de los republicanos, Néstor, de los líderes en el Congreso de los Estados Unidos, es que no se espera hasta el mes de abril, sino que se restablezcan esas sanciones de manera inmediata, todas las que se levantaron en octubre del 2023. Es un comunicado encabezado por el miembro de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jim Risch, y que también firma la representante por Florida, María Elvira Salazar, porque esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar la inhabilidad de María Corina Machado, en efecto es visto también por la administración Biden como una violación de todo lo acordado en Barbados. Por eso decidieron primero modificar la licencia que se le había otorgado a la empresa estatal minera venezolana Minerven, dándole hasta el 13 de febrero para que cese sus operaciones con el oro venezolano. Recordemos que la licencia de Minerven incluso tenía una mayor duración, era más amplia que la del petróleo y el gas venezolano. Precisamente, la Casa Blanca en las últimas horas aseguró que si Maduro no corrige, sigue PDVSA. The Maduro regime, when they signed on in October down in Barbados, made some commitments about opposition political parties, about free and fair elections, and what all that meant. And they haven't taken those actions. Now, accordingly, el régimen de Maduro, cuando firmaron en octubre en Barbados, hicieron una serie de compromisos sobre partidos políticos de oposición, sobre elecciones justas y libres y todo lo que eso significaba, y no han tomado esas acciones. De acuerdo a eso, tienen hasta abril para hacerlo. Tenemos opciones disponibles, pero no voy a anticipar nada, aseguró John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Esa fecha límite de abril, de hecho, fue impuesta en la licencia inicial concedida al régimen para permitirle reanudar las transacciones con su petróleo y gas,
tenía una vigencia de 6 meses. Es decir, que si el régimen de Maduro no corrige la inhabilitación a María Corina, lo que se espera es que una vez se cumpla con esa fecha de abril, la licencia no será renovada. Las sanciones serán puestas en marcha nuevamente y todos los contratos que está firmando PDVSA con petroleras en el mundo se verían afectados, a menos de que se empiecen a emitir licencias individuales, como por ejemplo se había hecho anteriormente con el caso de Chevron. Recordemos que la intención de la administración Biden al levantar las sanciones al régimen de Maduro no solamente era crear condiciones para que en el marco de la mesa de negociación se pudieran alcanzar elecciones o eventualmente elecciones justas y libres en Venezuela, sino también de cierto modo hacerle frente a la crisis migratoria que solo empeora y que es uno de los principales puntos en pleno año electoral aquí en los Estados Unidos. De hecho, nada más en el mes de diciembre, 62,000 venezolanos cruzaron de manera irregular la frontera hacia los Estados Unidos. Néstor. Gracias, Juan Camilo. Crisis migratoria que también, por supuesto, toca a Colombia. Don Roberto Enríquez es miembro de la plataforma unitaria del equipo de María Corina Machado. Se encuentra en este momento en Caracas. Ha sido uno de los más combativos dirigentes de la oposición al gobierno de Maduro, al régimen en esta campaña electoral. Señor Enríquez, buenos días, los saludo desde Blue Radio. Saludos, vale, encantado y gracias por la llamada y a la orden. Sí, quisiera preguntarle cómo van a hacer ustedes con el tema María Corina, ¿en qué están pensando si ella técnicamente está inhabilitada después de las decisiones judiciales? No, mira, ahorita nuestra posición ha sido monolítica, mantenernos firmes en cuanto a que la candidata que eligió la gente en las elecciones primarias del 22 de octubre fue María Corina Machado, y nosotros tenemos un deber de actuar con mucha firmeza, con mucha lealtad. El proceso que se dio con la decisión que sacó el viernes pasado el Tribunal Supremo de Justicia es de una arbitrariedad supina, se violenta derechos humanos fundamentales como el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. ¿Cómo van a declarar cosa juzgada un proceso en el cual el afectado ni siquiera pudo ejercer su legítimo derecho a la defensa? De manera tal que estamos en presencia de una decisión política y como tal la vamos a tratar. Ahí no hay ninguna variable jurídica ni de derecho, y como es una decisión política, pues las decisiones políticas se toman y se revierten también. Y ahorita pues nosotros hemos denunciado ante el facilitador Noruega la violación específica a el acuerdo de Barbados, pero además de eso vamos a seguir pedaleando con mucha fuerza para que nuestra candidata sea habilitada como lo consagra el acuerdo de Barbados. Sí, señor Enríquez, usted dice, al final estas son decisiones políticas. Venezuela ha llegado a un nivel de deterioro en el que lamentablemente hasta las decisiones judiciales pasan por el visto bueno previo del régimen. Así es. Ustedes hoy son optimistas frente a la posibilidad de que, incluyendo la presión que empieza a subir desde Estados Unidos con el mes de abril como el punto límite para evitar que se revierta el alivio de las sanciones, puedan llevar a que esto cambie, a pesar de que anoche Nicolás Maduro dijo que esta era la decisión final? Mira, la reacción del gobierno yo, si me lo permite, yo la resumiría en una palabra, ¿no? Y es miedo. El gobierno sabe muy bien que si nosotros nos mantenemos unidos y nos mantenemos en la ruta electoral de llegar a esas elecciones presidenciales, a que el permitir que el pueblo se exprese, ellos saben muy bien que están perdidos y por eso que están haciendo y van a seguir haciendo cosas para provocar división en la oposición y abstención. Entonces, cuando tú me preguntas si soy optimista, yo sí veo las cosas en ese horizonte de que sé que hay más de un 80% de venezolanos que quiere cambio, que esos venezolanos ya saben dónde está la unidad de la oposición en el resultado de esas primarias. Por supuesto que tengo que ser optimista. Ahora, es un optimismo con pie en la tierra, no es un optimismo bobalicón, si me lo permite. O sea, estamos muy conscientes de la naturaleza del adversario, de lo que es capaz, y eso por supuesto que nos obliga a poner el pie en la tierra y saber que pues el camino es curvero y difícil, ¿no? Le pregunto desde Caracas, ahora independientemente de que en este momento se mantengan firmes, como usted dice, en torno a María Corina Machado, en la plataforma unitaria, en la mesa de negociación, han planteado la posibilidad de un plan B, si llega el día, pues de inscribir los candidatos y ella, María Corina, no puede hacerlo. En el momento en el que yo acepte la discusión o algún actor político acepte
la discusión del plan B, estamos debilitando a la candidata, estamos debilitando y desconociendo el mandato que nos dio, no solamente a ella, al pueblo venezolano, a los actores, que le dio el pueblo venezolano a los actores políticos, a todos los que participamos en esas primarias, sería una actitud bastante desleal, ¿no? Yo creo que ahora todavía queda camino por andar y de ninguna manera podemos aceptar la discusión de un plan B, porque ya eso sería poner en la picota la voluntad del pueblo venezolano el 22 de octubre. Sí, pero señor Enríquez, hablando en plata blanca, como decimos en Colombia, si llegara el momento, y entiendo que puede que no lo sea, si llegara el momento en que el CNE, que también está cooptado por el madurismo, convoca elecciones, cita una fecha, pasan los meses y Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, insiste en no habilitar a María Corina Machado, ¿está dispuesta la candidata? ¿Usted la ve con la intención de alzarle el brazo a otro candidato que recoja todo ese sentimiento de unidad para evitar lo que pretende al final el régimen, que es dividir y que no participen en las elecciones? Mira, cada día tiene su afán. Ahorita nosotros estamos, y no me voy a mover de allí, nosotros estamos exigiendo que nuestra candidata se pueda inscribir. Recuerda tú que en el acuerdo de Barbados es otro punto que veremos si se cumple o no. Para que se presente el cronograma debe ser acordado por las partes, presentado al CNE y el CNE lo oficialice, pero son las partes las que deben afinar, acordar el cronograma electoral. Es por eso que yo sigo creyendo que hay una ventana importante para presionar, exigir, demandar que nuestra candidata sea habilitada. De otra manera, estaríamos en presencia de un vicio muy importante. Pero cada día tiene su afán y creo e insisto en que yo no estoy en condiciones de abrirme a esa idea, porque ahorita estoy centrado y enfocado en defender a nuestra candidata para que sea habilitada, porque a fin de cuentas es defender la voluntad de los venezolanos. Pues vamos a estar pendientes, rezando a ver si se destraba el camino hacia la democracia y hacia unas elecciones libres en Venezuela. Señor Enríquez, gracias por estos minutos, muy amable. Un honor. No, vale, un honor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, vale. Desde la Plataforma Unitaria Democrática en Venezuela, sí, señor. No, solamente una estrategia que están planteando desde la oposición en caso de que esto no prospere, en caso de que fracase el acuerdo de Barbados, el acuerdo de Qatar, en caso de que Nicolás Maduro siga adelante y no le interese que Estados Unidos mantenga el alivio de las sanciones y no habiliten a María Corina Machado. El señor Enríquez obviamente no lo va a reconocer en público porque todavía están esperando que se llegue a dar esa posibilidad de que habiliten a María Corina Machado. Pero lo que están pensando los partidos de la Plataforma de Unidad Democrática es que María Corina Machado le alce el brazo a otro candidato que le compita a Nicolás Maduro. Es decir, que no vayan a caer en lo mismo de hace 5 años, que fue la abstención, o no participar en las elecciones. Ha sido el error de la oposición. Ha sido un error histórico. En Barinas, por ejemplo, ocurrió algo muy curioso y la oposición lo tiene muy presente. Ganaron ellos, ganó la oposición en el estado de Hugo Chávez, no lo reconoció el CNE. Repitieron elecciones y la oposición puso otro candidato más débil. Volvió a ganar la oposición. No se lo reconocieron. Hubo otras elecciones y pusieron un candidato aún más débil los opositores. ¿Y sabe qué pasó? Volvieron a ganar. Es decir, que a la situación de hoy es muy probable que casi cualquier candidato en plata blanca, con fuerzas iguales, le gane en las urnas a Nicolás Maduro, que está marcado con un grandísimo desprestigio. Solamente marca un 12% de intención de voto hoy en las encuestas en Venezuela. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. Néstor, Felipe, el gobierno de Venezuela golpeando a la oposición, como usted ve, cerrándole el paso a María Corina Machado. ¿Sabe pronunciamiento del gobierno de Colombia, del presidente Petro, que tal vez no se ha enterado? Ningún pronunciamiento. Ninguno, porque ya lo hicieron en Guatemala, lo hizo el presidente hasta Chile, Boric, no, Boric. Lo hizo Chile. Lo hizo República Dominicana. Sí, Chile. Lo hizo República Dominicana, lo hizo Noboa, el presidente del Ecuador, y el presidente Petro callado. Ahí miren, entre otras cosas, Petro, porque es un caso muy parecido al de él, digamos, guardadas las proporciones, porque es que los candidatos de elección popular pues no los pueden inhabilitar como hicieron así,
como hicieron. Por eso Felipe Entonces, el antecedente de la Comisión presidente Interamericana del presidente Petro, en su momento el exalcalde Petro, pues tiene un antecedente en Capriles, en Venezuela. Totalmente callado, sorpresivamente callado. Y Leopoldo López. Increíblemente Leopoldo callado. López. Pero yo no creo que los americanos se vayan a dejar hacer esto tan fácil, Néstor. Yo me temo, espero pues, que las sanciones vengan. Lo que pasa es que Maduro ya sabe cómo gobernar con sanciones. Sí, pero en el tema de la devolución de Alex Saab sí queda uno perplejo, porque se presumía que esa repatriación de Alex Saab, esa devolución a Venezuela de Alex Saab, era la contraparte de habilitar nuevamente a María Corina. Y lo habían abierto con la posibilidad de la apelación. Felipe, pero ya con este pronunciamiento sí quedamos... Se lo dije, Maduro es experto en conejos. Ese es un mago y saca conejos de cualquier cubilete. Y va a ser conejo hasta el final, Néstor. No tengamos duda. Ese conejo, ¿no? No, va a ser conejo hasta el final, no tengamos duda. Y aquí yo me hago una pregunta. Entonces, ¿qué va a pasar con esas inversiones de Ecopetrol que anunciaron en Venezuela que se hacían? Porque justamente tras el acuerdo de Barbados se levantaban todas las restricciones de los Estados Unidos para hacer negocios con Venezuela, en empresas de hidrocarburos, etcétera. Entonces, yo sí creo que esto, digamos, más allá, y por supuesto que sorprende que el presidente que estuvo hasta altas horas de la noche defendiendo la democracia en Guatemala no se haya pronunciado sobre este evidente caso de robo electoral del dictador Maduro contra María Corina Machado o contra la que lo enfrente, como decía Ricardo, gana las elecciones. Le sorprende, Luis Ernesto, que sea indignación selectiva, dependiendo ideológicamente en qué orilla está. 8:39 minutos en Venezuela. Santiago, si no es María Corina, si llegase a abdicar María Corina, ¿quién podría ser el segundo? Pues Néstor, eso es muy difícil de decir, incluso dar un nombre sería muy arriesgado. Lo que sí te puedo decir, las características que ese candidato a que se levante la mano tendría, y serían tres principalmente. Que lo apruebe la propia María Corina, que lo apruebe la oposición, lo que parezca increíble, pues que lo apruebe el gobierno, sobre todo si con ese candidato serán ellos capaces de negociar, porque al final lo que el gobierno de Maduro necesita tener al frente es un candidato, si llegase a ser el caso por supuesto, con el que pueda negociar ampliamente y no pues alguien que sea tan radical o con esa posición que tiene pues María Corina Machado, que al final es lo que le impide pues, o que el gobierno quiere que ella sea la candidata. Esas tres aprobaciones debería tener. 8:40 minutos, en segundos tenemos un par de noticias urgentes. Se van a encontrar hoy, acaban de confirmar, ambos se encuentran hoy en un intento de conciliación, Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana. Y en segundos, la historia de los peros, las objeciones de la Procuraduría al contrato de la primera dama y a los viáticos de la primera dama. Estás escuchando Blue Radio. Siguen los incendios, hay nuevos en diferentes regiones del país, 12 en total, pero la nueva crisis de hoy en Colombia es por el tema del agua. Tienen una situación crítica hoy, 11 embalses en Colombia, hay ya racionamiento de agua también en municipios de 11 departamentos. Los ríos están secando literalmente. El río Magdalena, el gran río de Colombia, ha bajado su caudal 4 metros. El río Cauca ha bajado 6 metros. El caudal del río Nechí está en su nivel histórico más bajo y este es el motivo de susto en Colombia. Estos ríos abastecen los acueductos de municipios aledaños y por eso comienzan planes para llevar agua en carrotanques en departamentos como Boyacá, Santander, Bolívar, aquí en Cundinamarca, en Córdoba, en Antioquia, en Casanare, Huila, Atlántico, Cesar y La Guajira. Hay que comenzar, les sugiero, hay que comenzar a ahorrar agua. Esta temporada seca que todavía tiene 12 incendios activos en Colombia. El más grave esta mañana se encuentra en Sopó, que es un municipio que queda apenas a 30 kilómetros de Bogotá, en donde bomberos de 6 poblaciones intentando ayudar están allí apagando el fuego que comenzó en una montaña. Primera noticia, 8 de la mañana, 42 minutos. Intento de conciliación, Felipe, y va a ser cara a cara hoy. Esta mañana se van a encontrar Gustavo Petro, presidente de la República, y Andrés Pastrana, uno de los duros opositores del Partido Conservador. Se van a encontrar. Yo no sé, pues no dicen que el presidente va a ir y tal. Yo no creo que el presidente Petro llegue.
No, Felipe, están confirmando que sí va. A ver, sí, Ricardo, la historia. Pues hombre, del Palacio de Nariño me dicen a esta hora... confirmaron que sí iban, no llegó. Bueno, pues esperemos, Felipe. Ya nos falta 1 horita y 20 minutos. Veremos, pero la verdad es que el presidente, si está interesado en impulsar su denuncia, Felipe, tiene que ir porque la conciliación es parte del proceso. Claro, entonces, ¿cuál es el origen del episodio? El origen es un cruce de mensajes por Twitter entre el expresidente Andrés Pastrana y el presidente Gustavo Petro, que hace algunos meses se produjo, y en el que el presidente Petro consideró que el expresidente Pastrana habría incurrido en los delitos de injuria y calumnia en su contra, porque dice que con el mensaje que publicó habría vinculado al gobierno del presidente Petro con el narcotráfico. Y con base en eso entabló la denuncia ante la Fiscalía, que hoy los ha citado a conciliación. El presidente Petro también respondió de una forma, hay que decirlo, desapacible, porque habla en ese momento de el famoso viaje en el avión de Jeffrey Epstein y la vinculación que siempre se le ha mencionado al expresidente Andrés Pastrana. Pero quien denuncia es el presidente Petro. Usted sabe que en una etapa de una denuncia por injuria y calumnia siempre hay un paso previo, que es la conciliación, sí. Y eso es lo que va a ocurrir el día de hoy. Si eventualmente Andrés Pastrana, que seguramente no va a pasar, se rectifica o se desdice de lo que mencionó en su momento, pues habría una conciliación y el presidente Petro retiraría la denuncia. En cualquier caso, si se encuentran, será un escenario muy interesante, no solamente en materia judicial, sino también en materia política. Felipe, ¿su apuesta es que Petro no va? Yo apuesto que el presidente Petro no va. Bueno, pues, Felipe, el trino... Pero no porque le tema al expresidente Pastrana, ¿no? Sino porque él no llega a las cosas, Néstor. Yo creo que puede ir, Felipe, porque este no es un proceso judicial. Es decir, claro que es una demanda de carácter judicial, pero tiene altas consecuencias políticas. El trino original de Pastrana, Felipe, dice el siguiente. Esto es lo que le molestó al presidente Petro. Su campaña y su presidencia no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total. Y entonces le responde el presidente Petro lo siguiente: jamás fui amigo de Epstein, ni me subí en el Lolita Express, y por eso sé qué es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente Pastrana tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo. Y eso es lo que va a pasar esta mañana en desarrollo de estas mutuas acusaciones, ¿no? Uno diciéndole pedófilo al otro y el otro diciéndole usted está ayudando al narcotráfico. Pero curiosa la forma... Estos son los políticos de nuestro país. Curiosa la forma del presidente Petro de pedir, si ese es el caso, si llega a ser, que no lo injurien o que no lo calumnien. Calumniando, porque eso es lo que ha dicho el expresidente Andrés Pastrana. Néstor, pero yo me la voy a jugar por lo siguiente. Yo me la juego a que el expresidente Pastrana se va a sostener y el argumento va a ser el siguiente. Le va a hacer el recuento al presidente Petro de lo que ha pasado con su hermano Juan Fernando Petro, lo que ha pasado con las confesiones de su hijo Nicolás Petro y todo lo que ha ocurrido alrededor de la paz total. No va a haber conciliación, eso es lo que me dicen, o por lo menos no en este primer encuentro cara a cara, si se da. El expresidente Pastrana se va a sostener sobre lo que dijo del presidente Petro. Y no va a haber condena por injuria y calumnia tampoco eventualmente contra el expresidente Pastrana. ¿Usted cree, entre otras cosas, Néstor, vale decir que tiene hackeada la cuenta hace 2 meses. ¿Pastrana? ¿La cuenta de Twitter, dice usted? La cuenta oficial de Andrés Pastrana, que tenía desde hace años, Felipe, desde hace años. Mire, ¿no ha visto lo que ha escrito últimamente? Hace varios años. Si usted se mete a la cuenta oficial está hackeada el pelo, con un mensaje en inglés. Pues pareciera hackeada desde hace varios años, pero miren, el peor enemigo de la paz fue el que intentó la paz y fracasó. Pero mire, Néstor, respeto al expresidente Pastrana, pero sí llama la atención que uno de los grandes opositores del gobierno Petro Felipe, tenga hackeada su cuenta hace 2 meses largo. Él tuvo que abrir una cuenta alterna, que se llama además cuenta alterna, en la que tiene 1.500, 1.600 ahorita, pero Pastrana tenía casi 300.000 y está hackeada. Mire, tiene 346.208, pero... Y tiene un mensaje ahí rarísimo. Luis Ernesto, no sé qué. Perdóneme, Felipe, que no quiero pasar por alto. Luis Ernesto acaba de decir que el fracaso de Pastrana con las FARC en su gobierno, ¿qué?
No, y gracias, Néstor, que la cuenta de Pastrana está hackeada, pero desde hace años, no desde hace meses. ¿Pero qué tiene que ver que el defensor de la paz que instaló el proceso de paz que fracasó, después se convirtió en el peor enemigo de la paz de este país? Saboteó el proceso de paz que adelantó el presidente Santos, obviamente se deleita saboteando lo que está haciendo el presidente Petro, cosas que uno no entiende. Pero Néstor, mire, yo la verdad no creo, y en esto sí estoy con Felipe, no creo que vaya a llegar el presidente a esa diligencia. Puede perfectamente mandar un abogado apoderado, y la probabilidad de que eso salga bien es muy bajita, porque como esto va a ser más político que judicial, se trata o de conciliar o de agudizar la diferencia, y al que más le sirve agudizar la diferencia es a Pastrana. Entonces no creo que Petro se preste de sparring para eso. Les apuesto a los hombres de poca fe, a Felipe y a Luis Ernesto, doble a sencillo, les apuesto lo que quieran. Bueno, doble a sencillo. La fuente es muy confiable y me dice que el presidente, pero como aquí no se pagan las apuestas, ¿para qué vamos? No, pero como que no se pagan. Pero Felipe, esta se la voy a cobrar. Si Ospina llega a ganar, y Ospina tiene buenas fuentes allí, sé de la fidelidad de estas fuentes. No, pues Felipe, yo confío en las fuentes de Ricardo. Felipe, si Ospina llega a ganar, si hoy hay cara a cara de Pastrana con Petro, usted paga la mitad y Luis Ernesto paga la otra mitad. Yo no tengo problema, yo les mando empanada, no tengo ningún problema con eso. Y no pero es que Petro no llega, el presidente Petro no es que las fuentes de Ricardo son buenas, pero el presidente cambia de parecer. No, yo no me meto en esa apuesta porque ninguno paga. Ospina a mí me debe apuesta y nunca paga. Yo no me meto con gente que no paga. Pero yo le pregunto, yo soy aquí el único que ha pagado apuesta. Pero una pregunta, ¿usted de verdad no cree que haya conciliación? Perdón, no padre, como dicen los niños, excuse me. No, padre, eso sí. Mire, dejemos así. Impunemente. Yo quiero insistir en otro tema, porque mire, Zuleta nunca ha apostado con él, con el señor Ospina, aposté y nunca me pagó. Termino el paréntesis. Pero le vuelvo al problema. Mi pregunta es, ¿yo creo que sí hay conciliación? Pero quedamos a pases. No, señor, eso es con el director. Yo creo que sí hay conciliación. Padre, yo no creo. ¿Será que soy muy optimista y hasta ingenuo? ¿Tiene puestos los zapaticos blancos hoy o qué? Si hoy van o si hoy no van, posibilidades de conciliación, ¿sabe de qué porcentaje? ¿Cero? No sé. Yo quiero tener un... ¿Usted cree que Andrés Pastrana va a publicar un mensaje en Twitter diciendo que se echa para atrás? No, va a tratar de explicar, como dijo María Camila, su afirmación. No va a retroceder un ápice. Miren, esto es lo que dice el abogado Julián Quintana. Padre, yo también le apuesto a que no concilian, esa está fácil. No, yo con usted no apuesto porque usted tampoco paga, ni con Ospina ni con usted. Aquí solo apuesto con el señor director, que tampoco paga, y con Zuleta, que no me ha ganado. Que no le gane. Si yo le gané a usted con el cuento de para dónde iba Messi. Hola, ¿cómo se ha vuelto irrespetuoso usted? Sí, padre, ya. Bueno, si me permiten, sigo. Sí, señor. Emilio. Felipe, le aclaro solamente que el padre se mete en el tema de Pastrana y Petro, es a ver si lo metemos en... Como alguien va a ganar la apuesta. Si va al almuerzo. No, el padre dice, bueno, yo aquí tengo almuerzo, y entonces se mete en el tema. 8 de la mañana, 50 minutos. Atención, la otra noticia es el concepto de la Procuraduría. Concepto de la Procuraduría que está dirigido a que el presidente Petro no pueda seguir nombrando como embajadora, que fue lo que hizo el año pasado, a doña Verónica Alcocer, que es la primera dama. Nunca en la historia de Colombia la primera dama había sido nombrada, que fue lo que hizo el presidente Petro, en un cargo, embajadora temporal. Y no solo eso, sino que le pagaron viáticos jugosos. Se opone al decreto la Procuraduría. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, buenos días. Ese concepto que tiene dos párrafos en una página, que es firmado por Juan Carlos Villamil, el procurador 135 judicial para asuntos administrativos, ya amanece en el escritorio del magistrado Luis Manuel Lazo, allí en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde deberá tomarse una decisión producto de esa demanda contra precisamente el decreto con el que el presidente Petro nombró a la primera dama, Verónica Alcocer García, como embajadora en misión especial, que recuerde usted fue un decreto, el 0035 del 12 de enero de 2023, que fue firmado y que le dio esa facultad entre el 13 y el 14 de enero de 2023 para que ella fuera a Roma, en Italia, para asistir a la audiencia otorgada en donde el Papa Francisco habló con ella, y también allí hubo representación en nombre del gobierno colombiano. Pues después de emitido este concepto del Procurador Judicial para Asuntos Administrativos,
administrativos, le quiero insistir que la decisión está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y no solo es importante el concepto porque le quita la validez, pide que se declare nulo el decreto 0035, sino porque además dice que no es válido darle viáticos a la primera dama. Lo que dice la Procuraduría es que ni el nombramiento a través de ese decreto, ni los viáticos que se han gastado en esos viajes son legales, porque recuerda también la Procuraduría que la Constitución le prohíbe a los funcionarios públicos nombrar y contratar a familiares hasta 4º grado de consanguinidad o con quien esté ligado en matrimonio, y eso también aplica para el presidente Petro, al que la Procuraduría le recuerda finalmente que no puede contratar a su familia. Así las cosas, Néstor, habrá que esperar qué decisión se toma entonces en el tribunal después de que el concepto ya llegara por parte de la Procuraduría. La última palabra aquí la tiene el magistrado Luis Manuel Lazo. Camila, gracias. 8:52 a.m. Tengo una duda, Camila, y es si el presidente Petro podría volver a nombrar, inclusive con el concepto de la Procuraduría, que no obliga, podría volver a nombrar a la primera dama en la misma condición, embajadora en misión especial? Pues, Néstor, lo que hemos estado averiguando, no solo con la Casa de Nariño, sino con la Procuraduría, de cómo avanza este caso, es que no debería hacerlo, pero de que lo haga la Casa de Nariño no depende de la voluntad del presidente, porque todavía no sabemos cuánto tiempo se va a tomar el magistrado para tomar una decisión allí en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que eso sí cerraría definitivamente esa puerta. Entonces, para responder a su pregunta, de poder sí, pero no deberían, porque ya hay concepto de la Procuraduría y hay que esperar entonces cuánto tiempo se toma el magistrado Lazo para decidir esta demanda que fue presentada contra el decreto 0035. Claro, pero le pregunto, Felipe, es porque al contrario de lo que parece sugerir Camila, la Presidencia de la República, el DAPRE, tiene la teoría de que el presidente sí puede nombrarla, a pesar de esas prohibiciones que alega la Procuraduría. Sí, Néstor, a ver, digamos rápidamente, hagamos un recuento. Esto no es nuevo. Recuerde usted que en el gobierno del expresidente Gaviria, el Consejo de Estado dijo que no existía el cargo de la primera dama en una providencia. Sí, me acuerdo. El gobierno de Gaviria decidió entonces crear el despacho de la primera dama, no el cargo de la primera dama. ¿Fue Gaviria o Samper, Felipe, eso? No, Gaviria. Eso fue Gaviria. Seguro. Sí, estoy completamente seguro, entre otras cosas, porque acuérdese que en esta época, Ricardo, ayúdeme usted, Ricardo. Felipe, perdón, le aclaro a los oyentes, usted está publicando un libro sobre primeras damas. Y correcto. Por eso le pregunto, ¿y sabe, el libro ya salió, Felipe? No, el libro sale en marzo, Néstor, ya quedó prorrogado ayer por Roberto Pombo, pero entre otras cosas... para hacerle la cuña de que viene el libro de Felipe sobre primeras damas, sí, y se dedicó Felipe los últimos meses a hablar y a estudiar el tema de la figura de la primera dama. 9 meses. Pero entonces después vino una sentencia de la Corte Constitucional, después del 91, por supuesto, que tumbó la norma que establecía la Ley Cecilia de 1968, que las primeras damas eran las presidentes de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y desde ahí quedaron las primeras damas en que sí o que no. Yo le voy a dar una definición que digamos me dio doña Lina Moreno en las conversaciones que tuvimos para el libro. Admitimos, Felipe, que hay cierta ambigüedad con el tema. Claro, ¿usted sabe cómo le dice doña Lina? ¿Cómo le dice? Cuando yo le hice la primera pregunta, le dije, doña Lina, ¿qué es ser primera dama? Y dijo, me dijo, no, eso no existe. Las primeras damas son OJNIs. ¿No? Entonces yo le dije, perdón, ¿qué quiere decir eso? Me dijo, objeto jurídico no identificado. Ok, buena definición. Es muy buena definición. Es que no tienen cargo. Ahora, ojo, porque en el pasado, yo creo que recientemente no se ha hecho, han nombrado muchos particulares, por ejemplo, para que asista como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Particulares. Sí. Bueno. Allí estuvo Paco de Subiría, ahí estuvo Alberto Casas, bueno, en fin. La pregunta es... Sí, Felipe, pero... Si el presidente puede o no hacerlo con Felipe, doña Verónica. Felipe, claro que ha habido particulares a quienes nombran en misiones temporales en cargos diplomáticos, ¿de acuerdo? Con viático y con todo. No, de acuerdo. Pero es que aquí el tema no es la misión temporal, es que nombró a la esposa en la misión temporal.
Bueno, ese es otro tema. Ese es el tema. No, por eso, pero es que Felipe... No es el jurídico. No, Felipe, es que este es el tema de fondo. La Procuraduría de lo que dice es, el presidente de la República no puede nombrar familiares hasta 4º grado de consanguinidad. Usted, Felipe, imagínese solo piense en un ejemplo. Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, ¿qué están nombrando a las esposas o a los hermanos en un cargo diplomático? Nadie se había atrevido a eso. Néstor, pero me permite complemento, usted preguntaba por la teoría del DAPRE, además en eso que le acaba de preguntar a Felipe, y el DAPRE tiene la teoría de que puede seguir haciendo esos nombramientos, y le voy a leer textualmente cuál fue la intervención del DAPRE en ese proceso por el que la Procuraduría entrega concepto en el caso de Verónica Alcocer. Comillas, el presidente de la República puede designar tanto a sus agentes diplomáticos como al personal especializado cuando ello resulte conveniente y necesario para el manejo de la política exterior. Para el DAPRE, la designación de una persona en misión especial no corresponde a un nombramiento permanente en un cargo público, y ese concepto se lo da el DAPRE a este caso, el de Verónica Alcocer, que sigue allí en el tribunal, sacado o tomado de un concepto previo de la Procuraduría del año 2017. Entonces, Felipe, es lo que dice el DAPRE. A ver, Camila, esto quiere decir, el argumento del presidente es que él es autónomo para manejar las relaciones internacionales de Colombia, ¿cierto? ¿Y eso, Felipe, le da autoridad para nombrar a la familia en el servicio diplomático? Pues Néstor, pero no creo. Es que no está nombrando a la familia en el servicio diplomático, Néstor. O sea, pues nombró a la esposa en un... Claro, la Procuraduría lo que dice es no es equiparable el rol de primera dama con un funcionario público, con la tarea de un funcionario público. Es que no la está nombrando en el servicio diplomático. La nombró embajadora. Embajadora en misión especial. Sí, que es una figura... y eso le da pasaporte diplomático. ¿Eso qué importa? Todas las primeras damas es un cargo diplomático. Todas las primeras damas tienen pasaporte diplomático, además el pasaporte diplomático no sirve para nada, eso es una formalidad. La figura de embajador en misión especial está diseñada para privados, precisamente, gente que no es embajadora, sino que va a realizar una... Pero es la esposa, es que estamos hablando no de privados, bueno, no de privados, sino de la esposa. Cualquier privado, faltaba más que se discriminara, que si esa esposa es la única privada que no puede ser nombrada. Álvaro, dígame qué hubiera hecho usted si Iván Duque, por ejemplo, hubiese nombrado a su hermano en un cargo como embajador especial. Es que no es un cargo, pues no como que no es un cargo, tiene viáticos. A ver, pero no podemos decir una cosa que no es. Ese no es un cargo. Embajador en misión especial tiene una misión especial definida claramente en el decreto por unos solos días. Por ejemplo, el clásica misión especial para primera damas es asistir a los entierros de mandatarios internacionales. ¿Y por qué no podía ir sin la figura? ¿Y por qué no podía ir sin la figura de embajador? Le doy dos razones. Le doy dos razones. Una, porque iba en representación formal y había que acreditarla ante ese gobierno como que iba en representación del gobierno colombiano. Las primeras damas damas han representado a sus esposos y han representado al Estado colombiano. Aquí se le está adjudicando la función de representar al gobierno colombiano. Por ejemplo, ante el entierro de la reina Isabel. Toda esa vuelta es para ganarse 60 millones de pesos en viáticos, Álvaro. Eso es su opinión, pero la verdad es que... Y la suya es defender al presidente. No, señor, no diga eso. Yo estoy tratando de informar cómo funciona. Para que pueda representar al gobierno colombiano y ser acreditada como representante del gobierno ante ese entierro, que tiene unas formalidades, se requiere un decreto designándola embajadora en misión especial. Álvaro, nunca había pasado en la historia de Colombia. Yo creo que sí ha pasado varias veces. Nunca. Pero no con los familiares. Pero déjeme terminar una frase. A ver, le digo por qué. Felipe, usted ha estudiado el siempre tema de que hay viáticos, claro que sí. Porque Felipe, voy a cometer la antipatía de decir lo que usted no dice. Usted fue nieto de un presidente de la República. Usted está escribiendo, terminó ya su libro sobre primeras damas. ¿Algún presidente había nombrado a su esposa como embajadora? No, yo creo que sí. No, yo no creo, y yo lo que creo es que no es embajadora. Que simple y llanamente embajadora en misión especial se llama. Por ejemplo, yo creo que sí. Muñoz de Gaviria tuvo que presidir algunas sesiones para la niñez en las Naciones Unidas. No fue acreditada como embajadora. Le aseguro que fue como primera dama de Colombia invitada y fue.
¿no? Si la primera dama iba a recibir viáticos, requería ser designada, porque ella como particular no puede recibir viáticos. Y estoy seguro que varias primeras damas en viajes requirieron hoteles y gastos de viaje. Entonces, eso se usa. Entonces, Felipe, las primeras damas pregunto, de Estados Unidos lo hacen todo el tiempo, porque, por ejemplo, en el caso de los entierros, lo mejor es mandar primeras damas en vez de mandar un funcionario de segundo nivel que puede ser ofensivo para el gobierno. Felipe, hubieran podido mandar a la vicepresidenta Francia Márquez, que está completamente borrada del mapa en el gobierno del presidente Petro. Eso es otro planteamiento, pero el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, manda también a su esposa al entierro de la reina. Sí, estamos en Colombia y estamos haciendo un ejemplo, pero el ordenamiento jurídico colombiano prevé Álvaro, el nombramiento de embajadores en misión especial. Cuando han viajado las primeras damas, y esto sí ha pasado, en otros gobiernos que salen de Colombia, esas primeras damas cuando viajan, ¿tienen viáticos, Felipe? Néstor, yo creo que no. No conozco un antecedente parecido de que todas las primeras damas han viajado y han representado a los gobiernos, pues en diferentes actos y en diferentes asambleas y cosas internacionales, pero no van como embajadoras. Y es que, Néstor, no podrían pagarle viáticos si no tiene la designación de misión especial, porque no tendría los viáticos de ningún rol formal. Eran $640 diarios. Por 2 días, mire, le tengo la cifra, 4.789.000 pesos para los viajes que se dieron puntualmente en el Vaticano, que fueron 2 días, el primero para reunirse con el Papa Francisco y el segundo para visitar la fábrica de chocolates de Ferrero. Pero Néstor, además, mire, yo creo que ahí sí hay una discusión jurídica válida que tiene argumentos de lado y lado. La demanda que se presenta es contra el decreto que liquida los viáticos, justamente. Quien presenta